¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta calurosa pero agradable tarde de jueves 15 de abril. ¿Quién diría? Llegamos a la mitad de este cuarto mes del 2021. Nosotros cargados de información y entrevistas para compartir con todos ustedes que están del otro lado en este espacio de Zona Agro. Vamos haciendo un sondeo, un seguimiento para conocer un poco no solamente el panorama de cómo está el productor, sino también de los factores tanto internos como exógenos que afectan al campo año tras año. Sabemos de que la agricultura, la ganadería, el sector pecuario en general son de los pilares más importantes de la economía. Gracias a esto el Paraguay ha sido uno de los menos afectados, inclusive durante la pandemia, con una caída solamente del 1% en el ritmo económico durante el año pasado, y esto se lo debemos principalmente al sector del campo, al sector primario, pero aún así hay una gran brecha que todavía se da entre los grandes productores y los pequeños productores. Es ahí donde habrían que fortalecer las políticas públicas, brindar de mayor respaldo financiero también para que esta brecha vaya mermando y acortándose cada vez más. En este caso vamos a hablar un poco de lo que pasa a nivel regional, inclusive desastres de la agricultura y cómo medir su impacto. En el Paraguay estamos todavía muy rezagados en cuanto a métodos, mecanismos. Es muy escueto todavía el esquema que se va llevando a nivel país en comparación a otros países de la región, teniendo en cuenta de que somos un país principalmente agricultor. Entonces es ahí donde también hay que fortalecer ciertas políticas. Para eso tenemos una entrevistada de primer nivel internacional, a quien le agradecemos por este valioso tiempo que nos brinda en esta tarde. Nos acompaña Ana Ricoy, oficial de riesgos y desastres de la FAO para América Latina. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Ana, gracias por tu tiempo. Estuve leyendo un pequeño informe donde decía que en promedio Paraguay pierde al año 237 millones de dólares, esto por no tener la capacidad de medir los impactos climatológicos. Ni me imagino lo que debe ser a nivel regional o a nivel global, inclusive de aquellos países que estamos todavía en vías de desarrollo y no contamos con los métodos o mecanismos para lograr esto, ¿no? Sí, así es. A nivel global, la agricultura y sus varios subsectores, cultivos, ganadería, pesca, acuicultura, en los países menos adelantados y de ingresos medios y bajos, absorbe el 26% del impacto global causado por desastres de mediana y gran escala. 26% es una cifra muy alta. A nivel mundial, esto se ha traducido en pérdidas y daños por un valor económico de 110.000 millones de dólares, y de estos 110.000, 29.000 millones de dólares es lo que se ha perdido en la región América Latina y Caribe como consecuencia de la afectación de cultivo y de ganadería principalmente. Además, quiero resaltar que estas cifras están de lejos de representar la realidad. ¿Por qué? Porque aún no estamos midiendo bien, con detalle y con manera desagregada, el impacto de estos desastres en el agro y en todos sus subsectores. Es así mismo, y tengo entendido que desde la FAO, Ana, tienen un método, un mecanismo que ayuda a tener un mayor relevamiento de datos en el campo de lo que sucede realmente. Y quizás no se pueda prevenir, pero se puede preparar para una contingencia en el peor de los casos. A nivel Paraguay, los peores factores climatológicos, el tema de la sequía es la principal que afecta normalmente. Bueno, esto se da en muchos países de la región. ¿Podrías explicarnos a grandes rasgos en qué consiste este mecanismo que tiene la FAO para poder medir estos impactos? Perfecto. Bueno, se trata principalmente de poder apoyar a Paraguay y además países de la región en mejorar sus sistemas nacionales para la recolección, análisis, evaluación económica y reporte de daños y pérdidas en el agro, como decía antes, no solo cultivos, sino cultivos, ganadería, acuicultura, bosques, con una perspectiva de institucionalizar, es decir, que sea el propio gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y otros ministerios, estadísticas, etcétera, que tengan esas metodologías de cálculo y plataformas para consolidación de esa información, de manera a que se puedan medir esos daños y pérdidas, no únicamente cuando hay un desastre extremo de gran intensidad, sino realmente de manera regular. Esa medición de manera regular de impactos es lo que contribuye a entender la vulnerabilidad del sector.
Y únicamente si entendemos la vulnerabilidad del agro, podremos formular políticas públicas adecuadas de prevención de ese riesgo, de protección de los agricultores, como pueden ser, por ejemplo, seguros agropecuarios, mecanismos de transferencia de riesgo, etcétera. Entonces, partimos realmente del principio que entender la vulnerabilidad del sector es la primera puerta de entrada para poder reducir el impacto de esos riesgos y de los desastres. Ana, en tu experiencia recorriendo países a nivel regional, ¿cuál es el nivel de efectividad o productividad que ha llegado a tener justamente este mecanismo de relevamiento de datos? Bueno, el mecanismo de relevamiento de datos es algo que llevamos ya 3 años trabajando. Principalmente es un esfuerzo que empezó con los países del Cono Sur a través del Consejo Agropecuario de países del Cono Sur. Se ha estado capacitando a los ministerios de Agricultura, a instancias también relacionadas con los departamentos de estadísticas, con los sistemas de protección civil. Realmente son muchas las instituciones involucradas. El avance es diferente en función de los países de la región. Ahora, en este minuto, pues Paraguay se encuentra en ese momento desarrollando esas plataformas que van a permitir conectar la información que generan varias instituciones. Esto, lo que quiero dejar muy claro es que no es un tema únicamente del Ministerio de Agricultura. Hay datos de precios, hay datos del cadastro agrícola, hay datos de producción, de estadísticas. Entonces, se está construyendo de manera participativa esta plataforma para poder tener todo bajo una misma metodología y una misma herramienta que permita a las instituciones trabajar de manera coordinada, alimentando al mismo tiempo los compromisos de Paraguay en monitorear el riesgo de desastre relacionado con el marco de Sendai, que es la Agenda Internacional para la Reducción de Riesgo, y también alimentando el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también establece que los países tienen que monitorear los daños y pérdidas en el sector agrícola. Eso es sumamente importante y el avance que ha tenido el Paraguay en los últimos años también es loable teniendo en cuenta de que, bueno, venimos iniciando el proceso hace no mucho tiempo y, por ejemplo, a nivel país hay varias empresas de tipo B que se están comprometiendo con el medio ambiente, que van lentamente cuidando más ese relacionamiento, no solamente con la tierra, sino con su entorno directo. Eso también es importante para el cuidado del suelo. Ana, ¿qué falencia identificas en el Paraguay en comparación a otros países de la región? ¿Qué nos falta para llegar quizás a alcanzar ciertos talones de países más desarrollados? Bueno, a ver, voy a empezar más bien por lo positivo, porque me gustaría destacar los avances que ha hecho Paraguay en estos últimos 20 años en la reducción del hambre y la reducción de la pobreza. Avances que son realmente significativos, pues hoy en día Paraguay tiene una tasa de pobreza alrededor del 4 o 10%, que realmente ha disminuido mucho, y lo mismo con la inseguridad alimentaria. Entonces, realmente los esfuerzos que se vienen trabajando desde Paraguay son muy significativos. En este momento, Paraguay, como los demás países de la región, se encuentra viviendo los impactos del COVID, en donde de alguna manera han afectado también al sector. Una de las prioridades o de las principales áreas de apoyo que está brindando la FAO es realmente en este contexto de afectación de los ingresos y del empleo. Lo que estamos realmente priorizando es poder visibilizar el sector rural, poderlo posicionar de manera a que Paraguay pueda tener programas que estimulen la inversión, esa recuperación económica con transformación, estimular inversión, estimular empleo y programas que puedan contemplar a la agricultura familiar campesina como una parte esencial de la solución, promoviendo la resiliencia y la inclusión financiera. Resalto esto porque realmente en Paraguay la agricultura familiar produce 60% de lo que se consume en el país. Entonces, realmente el desafío
del agro en este momento, en donde existe este fuerte impacto de los ingresos por COVID, es poder poner a la agricultura en el foco con esas soluciones que vayan a estimular inversión, empleo, pero que también brinden respuestas ambientales y climáticas. Sumamente importante. Ana, tengo entendido de que están llevando desde la FAO una agenda de capacitaciones, webinars, para poder dar a entender un poco más del funcionamiento de este mecanismo. A nivel Paraguay creo que lo hicieron hace un par de días también, esto con autoridades, con especialistas del área. ¿Cuál es un poco de la recepción que han creado estos encuentros virtuales? Sí, muchas gracias. Efectivamente, como decía, venimos ya trabajando 3 años desde FAO apoyando a los países en institucionalizar estos sistemas de evaluación de daños y pérdidas. Dentro de un sistema de evaluación y reporte de daños y pérdidas, uno de los elementos es la metodología para evaluar, poner cifras económicas a esos daños y pérdidas en el agro. Desde FAO hemos desarrollado unos cursos que son virtuales, son gratuitos, se puede acceder en línea y tampoco tienen límites de inscripción, así que realmente están abiertos a todos. Uno es un curso introductorio, otro es un curso de nivel más avanzado de 3 o 4 horas y hace un par de días hicimos precisamente el lanzamiento con altas autoridades del gobierno de Paraguay que nos pudieron un poco contar cómo se encuentra Paraguay en ese ámbito de la gestión de riesgos de desastres, cuáles han sido los avances, cuáles son las prioridades y aprovechamos la ocasión para poder realmente promocionar estos cursos para que las instituciones y agencias vinculadas a agricultura, a desastres, a estadísticas puedan acceder y bueno, la recepción fue muy buena y los cursos siguen abiertos, así que esperamos que puedan aprovechar de ellos. Qué bueno, eso bastante positivo. Destaco lo que decías recientemente, Ana, del impacto del sector agro en cuanto a la economía nacional y regional. Sabemos de que el campo es sostén a nivel regional de todas las economías, de los productos internos brutos. A nivel de políticas públicas, Paraguay todavía está rezagado. Pensar en un seguro agrícola todavía está muy lejano. Si bien se está implantando en la agenda, hay ciertos proyectos que quedaron ahí en el Parlamento, todavía es una materia pendiente y por supuesto un anhelo para los productores en el campo, principalmente para los pequeños productores, porque aquellos que ya son grandes tienen una espalda financiera y pueden lidiar mejor con las incontingencias que da el entorno directo. Esto todavía está un poco lejano a llegar. ¿Cómo lo percibís? ¿Pensás de que podemos llegar realmente a proveer de políticas públicas que sean útiles, que sean efectivas para el pequeño productor? Efectivamente, en el seminario que tuvimos hace un par de días con Paraguay se habló mucho del instrumento de seguros agrícolas para la agricultura familiar y de cómo precisamente esta metodología de evaluación de daños y pérdidas, al entregar datos fiables, confiables y regulares sobre las afectaciones al sector agro, puede alimentar este tipo de instrumentos de seguros y puede contribuir a disminuir las primas al seguro agrícola, que es una de las principales brechas para que los pequeños agricultores puedan tener acceso a este tipo de seguros. Sin embargo, quiero recalcar que los seguros agrícolas es una de las herramientas que tenemos para promover esta inversión a mayor escala en la resiliencia del sector, desde una perspectiva multiamenazas, multirriesgos, de riesgos interconectados, como hemos visto con COVID. Seguro agrícola, se pueden también fortalecer las asociaciones público y privadas para la gestión del riesgo, promover un mayor involucramiento de los actores territoriales, de los servicios de extensión, integrar la agricultura familiar en otros sectores productivos, como decía antes, apoyar la generación de empleo, mercados competitivos, prácticas de manejo de suelos, de siembra, prácticas que contribuyan a esa agricultura más sostenible y resiliente. Realmente son muchos los instrumentos que tenemos a disposición. Es así. Ana, para conocer un poco, ¿cuáles son los grandes proyectos que se vienen para este 2021 con Paraguay directamente? Sí, bueno, con Paraguay tenemos nuestra representación de Paraguay que viene trabajando, pues por una parte con nosotros este tema de la reducción del riesgo de desastre y la gestión de riesgo.
vienen también trabajando esta ley de seguro agrícola para la agricultura familiar, el etiquetado frontal de alimentos. Habrán seguramente escuchado también del proyecto Proeza, bajo el Fondo Verde del Clima, que une pobreza, reforestación, energía, cambio climático. En Paraguay, la FAO está también apoyando la inclusión socioproductiva de los pueblos indígenas, los planes para el desarrollo territorial de pueblos indígenas, realmente una agenda muy rica en favor a esa erradicación del hambre, la reducción de la pobreza y también en favor de una agricultura más sostenible y más resiliente. Es así, que bueno, importante conocer y entender de que el acompañamiento de la FAO, el sector primario aquí a nivel del país, es sumamente importante, dotando de herramientas a muchos subsectores que necesitan demasiado hoy día. Ana, ¿cómo ves el campo a nivel regional para este año? ¿Crees que podemos recuperar un poco de lo que ha perdido? Si bien a nivel país no se ha dado una pérdida, ha sido una ganancia menor en comparación a años anteriores, a nivel regional, bueno, se ha dado una pérdida en ciertos sectores del sector primario, lo digo bien. ¿Crees que se puede recuperar en este 2021 el ritmo perdido el año pasado? Sí, claro, efectivamente Paraguay tal vez no aparece como inmediatamente como uno de los países más afectados, pero a nivel regional sí podemos decir que el COVID ha sido un golpe durísimo para el agro. No tanto en los mercados, que como hemos visto han funcionado bien, sino realmente en el impacto que el COVID ha tenido en los ingresos de las personas, en su capacidad de alimentarse y de acceder a alimentos. Entonces, desde FAO realmente estamos poniendo el énfasis en la fuerte necesidad de poder reactivar la agricultura familiar. Esto pasa a través de activar el capital social de los territorios, reducir las desigualdades, tener un énfasis muy fuerte en los grupos más vulnerables, en los pequeños productores, en las microempresas rurales, programas que puedan garantizar el apoyo a esa agricultura familiar campesina, que esto se pueda acompañar de una inyección de liquidez para generar dinamización en territorios rurales. Y también, muy importante, apoyar esa capacidad asociativa que es esencial para ampliar la escala de la producción y, como decía antes, mejorar la inserción de los mercados. Es así, demasiado importante poner en agenda estos tópicos que estás mencionando, Ana, digo bien, y por supuesto que el gobierno lo está haciendo, pero se debe hacer con mayor énfasis porque, como decía al principio, esa brecha entre los pequeños productores y los grandes productores, la agricultura familiar que está tan necesitada de políticas públicas, es todavía una tarea pendiente, hay mucho tramo por delante, mucho trabajo por hacer. Ana, por último, quiero aprovechar y pedirte un pequeño mensaje para toda la teleaudiencia, un mensaje de la percepción que estás teniendo o algún mensaje clave que quieras dejar para todos los televidentes. Bueno, tal vez si tengo que resaltar un nuevo mensaje en el contexto este que nos ocupa hoy día de los desastres y del riesgo, sería el tema realmente fundamental de cara al futuro, es que COVID nos ha demostrado que no se puede proteger el sistema alimentario y la cadena del productor hasta el plato, hasta el consumidor, si no se contemplan el conjunto de amenazas de toda la cadena. Realmente la cooperación técnica, las instituciones del sector público y del sector privado tienen que trabajar de una manera conjunta y articulada para repensar cómo tendría que ser este modelo de gestión de riesgos de desastre para el sistema alimentario que tenemos a futuro, para que este sistema sea sostenible, sea resiliente y sea inclusivo. Excelente mensaje, Ana. Nos quedamos con eso realmente. Y bueno, esperemos que también este pequeño mensaje pueda llegar a las autoridades una vez más. Y por qué no, a todos los protagonistas también del sector privado, ya que tanto público como privados son responsables de que el agro, la agricultura familiar pueda salir adelante. Ana, queremos agradecerte por tu tiempo. Muy amena esta charla, conociendo un poco más a fondo el trabajo que la FAO lleva adelante, no solamente a nivel regional, sino a nivel país también. Desearte muchos éxitos y, como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista.
entrevista. Muchísimas gracias por invitarme, un gusto. Excelente, muchas gracias. Bien, con esto, señoras y señores, llegamos al final de un programa más de Zona Agro. Tenemos que ir despidiéndonos, pero será hasta mañana. Vamos a ir conversando con mucho más protagonistas del ámbito local, del ámbito internacional, por supuesto, tratando de tener ese termómetro, esa radiografía de cómo está el campo, por supuesto, y todo lo que se puede hacer en adelante. Será hasta la próxima. Gracias por la compañía. Chao, chao.